Hola amigos, ¿cómo estáis? Cada día que pasa y nos acercamos a la toma de posesión de Donald Trump, se está aclarando más el posible alumbramiento del parto de los montes, ya ha roto aguas y la criatura ya asoma la cabeza. Y por lo que nos cuentan los asistentes del parto, esta criatura no rompe a llorar como todo Kiski, dicen que berrea gritos monstruosos, como sacados de la película El Exorcista, fuera extranjeros de Estados Unidos. La isla mundial es mía, por eso quiero Groenlandia para Estados Unidos. El canal de Panamá es de Estados Unidos. Ucrania es de Estados Unidos. Bueno, de BlackRock que es lo mismo. México es mío, y lo que no es mío, como si lo fuera. En fin, gritos intrauterinos horripilantes que ya empieza la criatura a asustar antes de salir del todo. Asusta incluso a los propios estadounidenses. Fijaros lo que dice el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson. Rusia debe comprender que Gran Bretaña y Estados Unidos no quieren llegar a un acuerdo y no tienen buenas intenciones al respecto con Rusia. El ex analista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson habló sobre esto en el canal de YouTube Dialogue Works, lanzando una advertencia a los dirigentes rusos. A lo que ustedes los dirigentes rusos se están enfrentando en esta guerra es pura maldad. Estos tipos de Londres y Washington no tienen ninguna intención ni el deseo de sentarse, hacer las paces con los rusos, y respetarlos como iguales, advirtió, señalando que estos países han estado en guerra con Rusia durante casi 10 años en el formato de la Guerra Fría. El experto expresó plena confianza en que precisamente basándose en esta lógica, para impedir las negociaciones con Rusia, Washington y Londres alientan y posibilitan ataques terroristas del régimen de Kiev en territorio ruso. Creo con todo mi corazón, que Estados Unidos y el Reino Unido estuvieron directamente involucrados en estos ataques terroristas dentro de Rusia, concluyó Johnson. Me imagino que cuando habla de solo 10 años de Guerra Fría, se referirá a la guerra de Ucrania que empezó en 2014, porque en realidad llevan 100 años. Por eso creo que es conveniente hablar solo un poco, de los alaridos que ya se oyen de la criatura que está a punto de nacer. Lo último viene hoy, y por lo que se ve ya se ha venido arriba. Hoy Trump dice, que Estados Unidos considera que la posesión y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta. El presidente electo hizo esta declaración al anunciar quién ocupará el puesto de embajador de Estados Unidos en Dinamarca. El mandatario electo hizo esta declaración el pasado domingo al anunciar que Ken Lowry será el embajador estadounidense en Dinamarca. Ya casi se ha pedido todo el planeta, ¿qué nos va a dejar a los demás? A ver, ya ha dicho que Canadá lo quiere para él, México lo quiere para él, todo Oriente Medio lo quiere para él, Panamá lo quiere para él, el macropuerto que China ha construido en Perú lo quiere para él, la isla mundial la quiere para él, Europa ya se la ha quedado en propiedad. Taiwán lo quiere para él, Ucrania la quiere para él, etc. No sé si me dejaré algo, así que no os preocupéis si alguien se siente ofendido en su orgullo por no aparecer en el listado de propiedades del imperio, hacérmelo saber y lo incluyo en la lista. Yo sé que muchos lo tomarán a broma, pero no es así. Fijaros, que el nieto de Charles de Gaulle, que no sé qué mérito tendrás solo por ser nieto de Charles de Gaulle, ha dicho hoy que BlackRock posee la mitad de las tierras agrícolas de Ucrania. El conflicto ruso-ucraniano se podría haber evitado si no estuviera fomentado por la política anglosajona, afirma el economista y especialista en relaciones internacionales Pierre de Gaulle, nieto de Charles de Gaulle. Ucrania debe conseguir la paz lo más pronto posible y recuperar el equilibrio y su independencia de Occidente, afirmó Pierre de Gaulle. Es un país que debe recuperar su soberanía. Por desgracia, depende de los fondos de inversión anglosajones, ya que BlackRock posee la mitad de las tierras agrícolas del país, declaró en una entrevista con TVL, refiriéndose a la corporación estadounidense, que es la mayor gestora de activos del mundo. De Gaulle, presidente de la Fundación por la Paz y la Amistad entre los Pueblos, acentuó que Francia debe impedir que Ucrania entre en la OTAN, porque entonces habría riesgo de una guerra mundial. Tampoco creo que la entrada de Ucrania en Europa fuera beneficiosa, añadió. El economista y especialista en relaciones internacionales, considera que el conflicto ucraniano ha sido en gran parte alimentado, provocado y amplificado por la política anglosajona. Mientras que los rusos nunca han tenido la intención de invadir toda Ucrania,
nunca han tenido la intención de invadir Europa y siempre han tenido la voluntad de hacer la paz. En esta línea, señaló que esa siempre ha sido la intención del presidente ruso Vladimir Putin, cuyos argumentos han sido ocultados y censurados en la prensa europea. De Gaulle recordó que al inicio del conflicto se propusieron tratados de paz al entonces legítimo presidente ucraniano Vladimir Zelensky, y que éste estaba dispuesto a firmar, pero bajo la presión anglosajona, se negó. Todo esto se podría haber evitado si los franceses y también los alemanes hubieran aplicado los acuerdos de Minsk, en vigor desde 2014 y 2015, subrayó. Según De Gaulle, el conflicto ya ha sido ganado por Rusia en el campo de batalla. Si nos fijamos en el equilibrio de poder, cómo se está desarrollando la situación sobre el terreno desde el punto de vista militar, está claro que Rusia tiene una enorme superioridad numérica, técnica y estratégica. El frente se resquebraja cada vez más, y yo diría que tenemos que afrontar los hechos. Rusia ha ganado la guerra contra la OTAN, destacó. Sin embargo, al final, según De Gaulle, el gran ganador es Estados Unidos, que tiró de todas las armas en este conflicto, tendiendo una trampa a la Unión Europea. Hay que decir que la trampa estaba muy bien jugada, que nuestros amigos americanos siempre han sabido enfrentar a unos con otros en Europa de una manera muy hábil, reconoció. Según sus palabras, Washington siempre ha intentado garantizar que Europa no sea demasiado fuerte. Europa es un bloque de 800 millones de personas y, de ser aliado de Rusia, que es la mayor reserva de materias primas del mundo, crearía un bloque político que sería extremadamente peligroso y un competidor demasiado fuerte para los estadounidenses, razonó De Gaulle. Por lo tanto, el objetivo de Washington en este conflicto ha sido desestabilizar a Europa y hacerla más dependiente, concluyó. En este contexto, Putin se reunió ayer en Moscú con el primer ministro eslovaco Robert Fico. La reunión entre Putin y Fico en el Kremlin fue su primer contacto cara a cara en más de 8 años. Tras la reunión, Fico escribió en sus redes sociales que la visita a Moscú fue una reacción a las palabras de Vladimir Zelensky de que estaba en contra de cualquier tránsito de gas a través de Ucrania. Según el primer ministro, Putin confirmó que Rusia está dispuesta a seguir suministrando gas a Occidente y a Eslovaquia. En cuanto al encuentro, indicó que mantuvo una larga conversación con Vladimir Putin. Intercambiamos puntos de vista sobre la situación militar en Ucrania, la posibilidad de un pronto final pacífico de la guerra y la relación entre la República Eslovaca y la Federación Rusa, que me propongo normalizar, detalló Fico. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, calificó la conversación entre los dos líderes de profunda y detalló que discutieron sobre las relaciones bilaterales, asuntos relacionados con la energía y el conflicto ucraniano. Lograron intercambiar puntos de vista sobre asuntos ucranianos. El presidente Putin transmitió a su interlocutor su visión de la situación actual en el campo de batalla, indicó. Por su parte Fico, en comentarios más detallados sobre la crisis ucraniana, denunció que Zelensky también insiste en imponer sanciones contra el programa nuclear ruso. Esta actitud causa perjuicios financieros a Eslovaquia, dijo añadiendo que tal comportamiento es inaceptable. El primer ministro eslovaco enfatizó que, a ello contribuirán los actos relacionados con el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria sobre el fascismo, en la que rusos, bielorrusos, ucranianos y otros pueblos de la antigua Unión Soviética, desempeñaron un papel decisivo. Esto no habrá sentado nada bien a la OTAN, ni a Alemania, que la situación se agrava se sabe desde que Rusia entró en Ucrania para enfrentarse a la OTAN, tal es así, que en El Espejo informamos hace ya más de un año que Rusia estaba trasladando al Ministerio de Economía y varias instituciones a un búnker militar, y al parecer desde Alemania lo confirman, con la curiosidad añadida de que culpan a Rusia de esta guerra, que ya hay que tener cara para decir tal cosa, joder, en la OTAN tienen más cara que espalda. En Alemania cundió el pánico y culparon a Rusia de la amenaza global. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, hizo una declaración resonante sobre la posible amenaza de un ataque ruso a los países de la OTAN. Según él, el presidente ruso Vladimir Putin transfirió la economía del país a una base militar,
lo que permitió aumentar significativamente la producción de armas y municiones. Pistorius afirma que Rusia produce más armas en unos pocos meses que toda la Unión Europea en un año, y que entre 2029 y 2030 el ejército ruso podría alcanzar un nivel capaz de atacar a la OTAN. Esta gente confunde sus deseos con la realidad, el año 2029 o 2030. Pero si Putin puede hacer desaparecer a la OTAN mañana mismo, si saca a pasear sus artilugios. El ministro alemán está pensando en sus deseos de que se alargue 5 añitos más la guerra para que puedan prepararse, y ver si la inteligencia artificial les saca algún Oresnik a la OTAN para contrarrestar a Rusia. Pistorius advirtió que Rusia podría intentar poner a prueba la cohesión de la OTAN. También señaló que las amenazas no se limitan a acciones militares. El ministro subrayó que ignorar estas amenazas es inaceptable, ya que esto solo aumentará su peligro. Mientras tanto, Rusia ha rechazado repetidamente las acusaciones de intenciones agresivas hacia la OTAN. El presidente Vladimir Putin ha declarado que Rusia no busca militarizar la economía y no planea ataques contra otros estados. El Kremlin califica tales declaraciones como intentos de agravar la situación y justificar el gasto militar de los países de la alianza. Por otro lado, los expertos señalan que el fortalecimiento militar de Rusia va acompañado de ejercicios más activos y modernización de armas. Sin embargo, como ya se mencionó, esto se lleva a cabo únicamente para fortalecer el potencial defensivo del país. De Oriente Medio llegan noticias de guerra total de la OTAN contra Irán y Yemen. Los hutíes de Yemen dicen haber atacado el portaaviones de Estados Unidos, Harry S. Truman. Las Fuerzas Armadas lograron frustrar un ataque estadounidense-británico contra nuestro país, en el que estaban implicados el portaaviones USS Harry Truman y varios de sus destructores, reza el comunicado. Se detalla que la operación se llevó a cabo con 8 misiles de crucero y 17 drones. Los hutíes aseguran haber derribado un avión F-18, al tiempo que señalan que la mayoría de los aviones de guerra estadounidenses abandonaron el espacio aéreo yemení para dirigirse a aguas internacionales del Mar Rojo y el portaaviones también se retiró de la zona. Las Fuerzas Armadas yemeníes advierten al enemigo israelí y estadounidense contra la agresión a Yemen, y de que las Fuerzas Armadas yemeníes harán uso de su pleno derecho a defender Yemen. Y seguirán apoyando al pueblo palestino hasta que cese la agresión contra Gaza y se levante el asedio, concluyen. Las tensiones en torno a Yemen se han intensificado esta semana. Este lunes, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo contra una instalación de mando y control operada por los hutíes en la capital de Yemen, Sanaa. Luego, los insurgentes hutíes intercambiaron varios ataques con Israel al asegurar de que están listos para una prolongada guerra con el país hebreo. Y hoy llega la noticia de que el portavoz de los hutíes podría estar muerto. Los medios iraníes informan de la muerte del funcionario hutí Yahya Sari. Los periodistas iraníes citan informes sobre la posible muerte de Yahya Sari, el representante oficial de los hutíes en Yemen. El periodista iraní Kai al-Muazzin señaló que la información al respecto proviene de fuentes israelíes y requiere confirmación. Yahya Sari es conocido como portavoz del ejército hutí y periódicamente hace declaraciones sobre las operaciones militares del movimiento. Su posible muerte podría tener consecuencias importantes para la estrategia de información y la actividad militar de los hutíes en la región. De momento no hay confirmación ni desmentido oficial de esta información. Los representantes hutíes y los funcionarios yemeníes aún no han hecho declaraciones al respecto. Si se confirma la información sobre la muerte de Yahya Sari, esto podría indicar la expansión de las operaciones israelíes contra los líderes de los grupos armados en la región. Se sabe que uno de los objetivos de los recientes ataques israelíes, de Estados Unidos y Gran Bretaña eran efectivamente los líderes de los hutíes. Sin embargo, hace unas horas, Yahya Sari habló sobre los ataques a barcos y aviones de combate estadounidenses, lo que plantea muchas preguntas sobre su supuesta muerte. Esto es todo amigos, reciban un saludo.